Mateo capítulo 16, versículo 18. Son palabras de Jesús. Jesús dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Es la pregunta que podrían haberles hecho muchos de los que escucharon a Jesús en ese momento. Tú dices, Señor, yo edificaré mi iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué vas a edificar tu iglesia? Mateo 22, ...37... palabras de Jesús otra vez. Jesús le dijo, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? En primer lugar, es amar a Dios y darle culto a su persona. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? Para amar a Dios. Para juntos darle culto al Señor. Hay que celebrar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Cuando cantamos, podemos cantar con mucho fervor, o podemos cantar suave, o podemos cantar de otra manera, como querramos, pero cuando cantamos estamos celebrando la presencia del Señor en medio nuestro, que Él está con nosotros. Salmo 34, versículo 3, dice, engrandeced a Jehová. ¿Cómo dice? Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a una su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo. Digamos todos juntos esta frase del Salmo 34. Engrandeced a Jehová conmigo. Decísela al que está al lado tuyo. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a una, unánimes, juntos, a Él. Exaltemos a una su nombre. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Para amar a Dios, para darle culto, para adorarle a Él, para exaltar su persona. Antes que el servicio, está la adoración. Antes que cualquier obra, por más preciosa que sea la obra, está la adoración.
Palabras de Jesús, Él lo dijo. Primer mandamiento. ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás a tu Dios antes que cualquier otra cosa. Exaltar, adorar al Señor. Estábamos en un retiro de pastores hace muchos años atrás. Y un pastor que estaba al lado mío me dijo, tuve una visión. Vi como una escalera muy ancha, muy grande. Como sobre una montaña era la escalera. Y encima de esa montaña un trono. Y yo no vi quién estaba en el trono, pero por el resplandor que había en ese trono, me supongo que era el Señor. Pero hacia allá había una multitud de gente. Miles, millones de personas había. Y yo tenía que ir allá a bendecir. Pero me decía que primero tenía que subir la escalera hasta el trono. Y yo dije, ¿para qué subir semejante escalera y llegar allá si tengo que ir para aquel lado? Y se terminó la visión. Y los dos interpretamos lo mismo inmediatamente. Primero, es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Adorar el trono de Dios. Ponerse a sus pies, exaltarle, ministrarle a Él, para luego sí, con la gracia de Dios, con la bendición de Él, con la llenura de Él, entonces sí, poder ir al pueblo y ministrarle a Él. Las dos expresiones de la Iglesia todos la conocemos, el todos juntos y el por las casas. La gran asamblea y los pequeños grupos. La gran asamblea, donde damos culto, ministramos al Señor. Lo más importante de la reunión es la presencia del Señor. Amén. Si no tenemos que tener mensaje, no tengamos el mensaje. Si no hay que dar anuncio, no demos anuncio. Si no nos tenemos que abrazar, no nos abracemos. Porque lo más importante es la presencia de Jesús. ¿Cómo dice el coro ese, Hugo? ¿Dónde está? ¿Cómo es el coro? Ese. Tú eres lo más importante, ¿no? Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Ese coro es precioso, ese coro. Tú eres la persona más importante en este lugar. Y es verdad, en la asamblea lo más importante es la presencia de Jesús. ¿Cuál es el valor de adorar juntos? Todos tenemos que adorar a solas, ministrar a solas. ¿Cuál es el valor de adorar juntos? Cuando la palabra dice en Hebreos, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, no está hablando de gente apartada. No está hablando de gente apartada. No es eso lo que quiere decir el texto. Pero algunos parece que habían tomado la costumbre de dejar de reunirse, de faltar. Un día va, otro día no va. No dejando de reunirse. Era gente que se reunía, eran personas que estaban, no dejando de reunirse, como algunos tienen por costumbre. O sea, está diciendo, denle valor al estar juntos. Valoren adorar en unidad, cantar en unidad, como pueblo, como familia. Valoren lo que es tener a mi izquierda, a mi derecha, adelante, atrás, otros
con el mismo sentir. Su corazón está palpitando como el mío en ese momento. Y estamos celebrando la presencia del Señor en medio nuestro. Hechos 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Había reunión, había partimiento del pan y había administración de la palabra. Tres cosas que nos dice ese texto, Hechos 27. El primer día de la semana es el día consagrado al Señor. Es el día que Cristo resucitó. Los judíos guardaban el sábado, pero desde que Cristo resucitó, comenzaron a guardar el domingo, el primer día de la semana, día consagrado al Señor. Por supuesto, todos los días tienen valor y todos los días debemos rendirlo al Señor, pero por el primer día es un día siempre especial. Uno no piensa en la semana, ¿qué hacemos el domingo? Ni lo piensa. Ya sabe de cajón a dónde va a ir el domingo. No piensa en otra cosa. ¿Por qué? Se ha ido formando la conciencia de que ese día me voy a juntar con mis hermanos y juntos le vamos a tributar adoración y culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida dedicar este primer día. Es recordación. Recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Recordamos sus obras. Es memoria de la obra de la cruz, de lo que Él hizo, de su sangre derramada, de que somos salvos, de que tenemos libre entrada al trono de Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados. Es fiesta al Señor. Celebramos la victoria de Cristo, celebramos que Él está vivo, presente y activo. Celebramos que el Señor está vivo y que está en medio nuestro. Amén. Y que está en cada una de nuestras vidas. Y cuando abrazo a mi hermano, estoy abrazando a alguien que tiene a Cristo en su propia vida. Es día de celebración, es pueblo reunido. Dios está formando un pueblo. Dios está formando una gran familia. Es pueblo reunido que celebra al Señor. Es gratitud espontánea. Amarás al Señor con todo. Esto es espontáneo. Esto no es forzado. Nadie puede forzar mi corazón a que palpite de gratitud y de adoración hacia Él. Es celebración espontánea a la persona del Señor. Por eso nos reunimos para celebrar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para amar a Dios y darle culto en unidad. Amén. En primer lugar, existe para amar a Dios y darle culto en unidad. En segundo lugar, la iglesia existe, Mateo 22, 39 dice, y el segundo es semejante. El primero mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Para qué existe la iglesia? En segundo lugar, para amar al prójimo como a uno mismo y servirle. Pero viene en segundo lugar. Amén. En primer lugar, amar a Dios, adorar a Dios, ministrarle a Él, darle culto. En segundo lugar, amar al prójimo y servirle. La iglesia es la prolongación de Cristo, es la extensión de Cristo sobre la faz de la tierra. Lo que Cristo fue y lo que Cristo hizo se debe reproducir en la iglesia. Cuando leemos los evangelios, leemos la vida, la actuación, lo que Cristo hizo, lo que Cristo fue. La iglesia reproduce a Cristo sobre la faz de la tierra. Es la imagen de Cristo en la tierra. Cuando hablamos de la imagen de Cristo, muchas veces hacemos énfasis en lo personal, y está bien. Hemos hecho mucho énfasis en cuanto al carácter, en cuanto a nuestra formación como persona, como individuo, pero también la iglesia en su conjunto es la imagen de Cristo en la tierra. La imagen de Cristo no es solo de individuo, la imagen de Cristo es corporal. Juntos, irradiar, mostrar la persona de Jesús. La iglesia es Cristo entre los hombres. Eso es la iglesia. Es Cristo sobre la faz de la tierra. Es mi cuerpo, dijo Jesús. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí? Porque durante 2000 años la iglesia fue cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Si la iglesia hubiera dejado de ser cuerpo de Cristo en la faz de la tierra, nosotros hoy no estaríamos celebrando culto al Señor. Y la iglesia, con sus errores, con sus defectos, con su carne muchas veces, sigue siendo el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. La iglesia fue concebida antes de la fundación del mundo. Mucho antes que Cristo diga, edificaré mi iglesia, ya estaba en el proyecto de Dios la iglesia, su cuerpo sobre la faz de la tierra. La iglesia está para expresar a Dios. La iglesia es servicio, es ayuda, es partir el pan con el hambriento, es estar con el enfermo y el necesitado, es hacer bien sin pedir nada a cambio. Cuando asistes a un niño en alguno de los comedores, es la iglesia la que está dando de comer a ese niño. Es Cristo a través tuyo. Cuando estás compartiendo con el necesitado, no eres tú, es Cristo compartiendo con el necesitado. Cuando estás al lado de un enfermo, es Cristo. Es Cristo. Es la presencia de Jesús en medio de los hombres. Amén. ¿Para qué está la iglesia? Para ser Cristo en la tierra. Dice al principio de la iglesia y en el libro de los Hechos, y no había entre ellos ningún necesitado.
se estaba cumpliendo el amarás a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Se estaba cumpliendo las palabras de Jesús, amar al prójimo. ¿Por qué? Tenemos que servir a los demás, amarles y ayudarles. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que servir a los demás? ¿Por qué tenemos que amarles? ¿Por qué tenemos que ayudarles? En primer lugar, porque no somos nuestros. No somos nuestros. No nos pertenecemos a nosotros. Desde el momento que nos entregamos al Señor, Él se la tomó en serio y dijo: yo soy el dueño de tu vida. Y Él se hizo dueño de nuestras vidas. No nos pertenecemos más a nosotros. ¿Por qué tenemos que amar al prójimo? ¿Por qué tenemos que servir? ¿Por qué tenemos que ayudar? Porque no somos nuestros. No nos pertenecemos a nosotros. Porque nos entregamos a Él. Y Él se hizo dueño de todo. De los bienes, del tiempo, de las capacidades de nuestro cuerpo. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Tuyo o del Señor? ¿O comparten 50 y 50? ¿De quién eres? ¿Y los bienes que tienes? ¿Y la casa? ¿El auto? ¿Los instrumentos? ¿El dinero? ¿Las capacidades que tienes? ¿De quién son? ¿Por qué tengo que ayudar a los demás? ¿Por qué tengo que bendecir a otros? ¿Por qué tengo que compartir? Porque no soy mío y porque nada me pertenece. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Amén? Es dueño por creación, pero también es dueño porque le hemos entregado todo. Un día nos pidió que nos rindamos a Él y Él dijo: de hoy en adelante tú eres mío. Algunos piensan que el diezmo solo es del Señor. Estás equivocado. ¿El resto de quién es? O es el dueño del 100% o no es el dueño de nada. El 100% de la vida y de todo lo que tenemos pasó a ser del Señor. Un día el Señor me dijo: dale tanto dinero a esa persona. Y yo me quedé, era mucha plata. No era 100 pesos, 200 pesos, era mucho dinero. Y titubeé. Me quedé ahí. Y uno empieza, ¿no? ¿Será mío? ¿Será de la carne? Vete, Satanás. Dale tanto dinero. Como titubeé, el Señor me volvió a hablar y me dijo: está bien, dale de lo mío. Así no vale, Señor. Se la sabe toda. Está bien. Cuando sentí, está bien, dale de lo mío. Así que fui y se lo di. ¿Por qué?
porque no es mío, no me pertenece. No importa si es mucho o si es poco, es secundario eso. Es quien manda, quien gobierna. El Señor levantó su iglesia para que lo expresemos a Él en esta tierra. Nunca te dijo el Señor: dale tanto dinero a esa persona. Nunca te dijo. Si nunca te dijo, te puedo asegurar que algo no está funcionando bien, ¿eh? O el oído ese está cerrado, pero lo más probable es que en los próximos días, te lo profetizo, en los próximos días el Señor te va a decir: dale tanto dinero a esa persona. Y no importa si es creyente, si no es creyente, si necesita, si no necesita. No, Señor no se hace problema por eso. El Señor quiere afinar nuestros oídos para que seamos sensibles a Él y podamos vivir constantemente de acuerdo a su propósito. ¿Por qué hay que dar? Le doy 5 razones por las cuales hay que dar. La primera es porque el otro necesita. Muy fácil. Una razón muy sencilla de dar es porque aquel otro necesita. Y por eso hay que dar. La segunda razón es que hay que dar sencillamente para bendecir. Para bendecir. Puede necesitar o puede no necesitar la persona esa. Pero hay muchas formas de bendecir. Hoy Oscar nos llevó a bendecir a los niños. Y le hemos bendecido con oración, con palabra, con imposición de manos. Es una forma de bendecir. Pero también dando a alguien, le bendecimos. Cristo bendijo. Y Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, quiere que seamos bendición a los demás. Sencillamente para bendecir. La tercera razón, para honrar. Para honrar. Tu vida me ha sido de mucha bendición, hermano. Tu ejemplo. Esto, lo otro. Me has bendecido y te quiero honrar. Debemos honrar a otros. Y una forma de honrar, hay muchas maneras de honrar. Una forma de honrar es poner la mano en el bolsillo y bendecirle, honrando a esa persona. La cuarta razón es porque yo necesito. Porque yo necesito. Y podríamos hablar mucho de esto. La Biblia está llena de pasajes. Estaba con un hermano en una reunión y hubo un fuerte énfasis sobre la ofrenda. Y él me dijo: puse todo lo que tenía. Era una cantidad importante de dinero. Lo puse para sembrar, porque necesito $25,000, que no eran para él, eran para otro.
Pero él se sintió responsable de esa situación. Y estaba orando al Señor y pidiéndole al Señor $25,000. Y en ese encuentro, él dijo, di todo lo que tenía. Era una buena cantidad de dinero. Lo sembré, porque espero en fe que el Señor me dé esos $25,000. Pasaron varios meses y me enteré exactamente $25,000 recibió esta persona. ¿Cómo lo recibió? Lo entregó para esa situación. Entonces tenemos que dar porque el otro necesita, tenemos que dar para bendecir, sencillamente una forma de bendecir, dar para honrar al otro, dar porque yo necesito, y en quinto lugar tenemos que dar para ser como Cristo, para ser como Él. Dios siempre dio, es súper bondadoso, siempre da, siempre está dando, es pródigo nuestro Dios. Y tenemos que dar para ser a imagen de nuestro Señor. Y de ninguna manera estoy hablando de dar aquí, sino de dar. Cada uno sabe, la iglesia es cuerpo de Cristo en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento, con fulano, con mengano, aquí, allá, en esa casa, en esta situación, en otra, en cientos de lugares. Aprendamos a vivir como el Señor. Estamos para reflejar a Cristo. ¿Por qué tenemos que servir a los demás, amarles y ayudarles? Para reflejar a Cristo, para mostrar a Cristo. La luna es oscura. Cuando nosotros vemos una luna brillante, no es la luna que brilla, es el sol que da sobre la luna y la luna se refleja sobre la tierra y entonces ilumina, alumbra. Nosotros somos lo mismo. La luz que podemos irradiar es la luz de Cristo. No es luz propia. No tenemos luz propia. Es Cristo en nosotros que se refleja a esa tierra. Y entonces damos luz. Cristo fue a la cruz por los demás. Cristo no fue a la cruz por Él. Cristo fue a la cruz por los otros. Pregunto, ¿alguna vez fuiste a la cruz por otros? Si tenemos que reflejar a Cristo en esta tierra, lo tenemos que reflejar en todo sentido. Cristo fue a la cruz por otros y nosotros también somos llamados a ir a la cruz por otros. Seguramente fuiste a la cruz por tus pecados, todos. Por nuestra carne, todos en algún momento fuimos a la cruz. Por la carne, por el pecado. Ir a la cruz por otros es injusto. Así como fue injusto que al Señor lo crucificaran porque no tenía un solo pecado. Y fue injusto que haya ido a la cruz. Ir a la cruz por otros es injusto. Cuando te hieren en la mejilla injustamente, cuando te hieren en la mejilla injustamente, tienes dos alternativas.
puedes ir a la cruz, porque el que te hirió en la mejilla, o puedes ir a Pilato y pedir que lo crucifiquen al otro. No hay otras alternativas. Ir a la cruz por otros es lo que hizo Jesús. Y cuando vamos a la cruz, injustamente, no por nuestros pecados, no por nuestra carnalidad, injustamente, estamos siendo como Jesús. No podemos cargar la culpa en los demás y no sufrir la cruz por el otro. ¿Por qué ir a la cruz por otro? Para ser semejantes a Él en su muerte. Ir a la cruz por otros es ser semejantes a Cristo en su muerte. Porque Él lo hizo y Él espera que su pueblo, la iglesia, su familia, sus hijos, hagan exactamente lo mismo que Él. Somos la reproducción de Cristo en la tierra. Somos la imagen de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y si cuando le hirieron en una mejilla puso la otra y fue a la cruz injustamente, tú y yo no tenemos otro camino que ir a la cruz o señalarlo al otro para que lo crucifiquen al otro. La iglesia debe reflejar a Cristo. Hermanos queridos, tú y yo tenemos que ir continuamente al modelo, como nos decía hoy Oscar, continuamente al modelo y revisarnos con el modelo. Y estos días que estuve ahí en Málaga, fuimos con Rafa y Lourdes a visitar un matrimonio nuevo. Él todavía no está bautizado, es así. Cuando entramos al departamento de ellos, me asombré de la cantidad de cuadros que había. Cuadros, llena las paredes de cuadros. Y los cuadros, me gustan a mí los cuadros. Y era del tipo de pintura que me gustan, con unos marcos muy preciosos, muy lindos, con el parpastú ahí que destacaba muchísimo el cuadro. O sea que al mirar así en forma general me impresionó muy bien. Y por ahí me acerqué a un cuadro y vi, como pregunté quién los había hecho, y me dijo mi mamá, que falleció hace poco. Y dice, en su casa y quedaron muchísimos cuadros más. Dice, no sé dónde voy a poner tantos cuadros. Y miré uno y me dije, qué bien que esta mujer manejaba luz y sombra. Era una puerta abierta que daba hacia el campo y adentro de la habitación había un zapallo grande y otras cosas y las sombras que se reflejaban ahí y la luz afuera. Entonces el cuadro tenía muchísima profundidad. Dije, sabía manejar luz y sombra esta mujer. Qué bien. Después vi otro cuadro al lado que había un cajón lleno de tomates y lo miré y dije, pero acá se equivocó. No sabía manejar la perspectiva esta mujer. Entonces dije, ¿esta mujer sola hizo los cuadros o alguien le enseñó? Entonces fui al cuadro que me iba a dar el veredicto si esta mujer había sido formada por alguien para pintar o era de su propia habilidad. Así que fui a ver un cuadro donde había personas. Y las personas, todos eran perfil, 3/4 perfil. ¿Y a dónde fui? A mirar las manos.
Y ahí me iba a dar el veredicto si la mujer sabía pintar o no. O sea, si había aprendido a pintar. Saber, sabía. Tenía una gran capacidad. Y cuando miré las manos o estaban esfumadas o estaban debajo de algo, y uno, que se ve que se atrevió a pintarlo, los dedos, no era coherente el largo de los dedos con el brazo. Entonces pregunté, ¿ella fue a aprender pintura? Dice, no, nunca aprendió ella sola. Y digo, esta mujer tenía una gran capacidad, enorme capacidad para pintar, porque algunos cuadros los manejaba muy bien, los colores, todo, manejó muy bien, pero nunca estuvo a los pies de un maestro para que le enseñara, porque hubiera sido una gran pintora. Esos cuadros hoy tendrían mucho valor si se hubiera sentado a los pies de un maestro. Todos tenemos capacidades, todos tenemos cosas buenas en nuestras vidas, pero cuando viene el maestro nos comienza a hacer notar las áreas que pocos ven de nuestra vida. Tú y yo necesitamos estar a los pies del Maestro y de su palabra para ser formados en nuestras vidas. Amén. Para que Cristo imprima su imagen en cada uno de nosotros. Cuando la palabra dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, ¿qué quiere decir? Que en nuestro diario vivir se nos pegan cosas de este mundo y por lo tanto debemos revisarlos continuamente de esas cosas que se nos van pegando o en el vocabulario o en la manera de pensar o en las actitudes. Vivimos en una sociedad egoísta, sumamente egoísta, un mundo egoísta, con lo que se da de comer a las mascotas de los Estados Unidos se alimentaría todo el continente africano. En Argentina nadie tendría que pasar hambre, porque abunda el alimento. Hay alimento para alimentar 400 millones de personas. No debería nadie pasar hambre. Pero hay un desequilibrio, hay injusticia. Y el egoísmo ese se nos pega. El vocabulario se nos pega a todos nosotros. La imagen de Cristo en nosotros no es la imagen de una escultura o de un cuadro que es estática. Cuando se hace una escultura, ya está. Y no se mueve más, no cambia más. La imagen de Cristo en nosotros es dinámica y se moldea continuamente, todos los días. Todos los días. Todos los días hay que estar con los pensamientos. Todos los días con las actitudes. Todos los días con la sensibilidad espiritual para escuchar al Señor. Generalmente yo uso, porque se me fue pegando a través del tiempo, ante una situación sorpresa, situación que no la esperaba, y siempre me sale la palabra Jesús, Padre, Señor mi Dios. Voy en la ruta y si me aparece un camión, Padre Santo, o sálvame, y siempre se cae algo, Jesucito, y cosas por el estilo, siempre me salen expresiones así. Es normal que diga aleluya,
frente a alguna situación. Pero estando en España, estuve como 9 días allí, escuché tanto la palabra bruto, bestia. Soy un bruto. ¿Pero qué bruto eres? Hombre, no seas bestia. La escuché tanto. Quizá hasta me entró a ser normal. No la dije, no la usé, pero estaba ahí presente de tanto escucharla. El último día fue la reunión unida el domingo pasado. Muchísima gente había, así que prediqué en la reunión. Al terminar de predicar, me saqué el traje de pastor, lo metí en la valija, me puse el pantalón con el que iba a viajar, porque a las 4 de la tarde tenía que estar en el aeropuerto, así que me puse una camisa azul con bolsillo. Generalmente busco una camisa manga larga con bolsillo, entonces pongo ahí los documentos que tengo que presentar, lo que sea, lapicera, se me es mucho más cómodo, y me puse una ropa cómoda también. Dijeron, bueno, vamos a comer acá al restaurante, así que fuimos unos cuantos, íbamos a comer ahí y de ahí me iban a llevar al aeropuerto. Como eran todos matrimonios, yo quedé sentado en la punta de una mesa. Y vino una muchacha a servir. Pidieron de entrada que traiga pulpo, cortadito chiquitito, con tomatito y cebolla, mucho aceite de oliva. Así que un manjar. Así que vieron una moza ahí a servirnos, tendría unos 30 años quizá, pero muy guapa, muy salerosa, muy amable, muy dinámica, así que venía con los platos y fue sirviendo y después fue a buscar los otros y vino por la punta donde yo estaba, empezó a servir y el aceite de oliva en la manga, en la camisa, el bolsillo, el pantalón. Me levanté de un salto, ¿no? Y cuando pasó todo eso me vino hasta acá. ¿Sabe qué me vino? No lo dije, ¿eh? Así que si no lo dije no es pecado. Pero llegó hasta las cuerdas vocales. Y no dije nada, ni aleluya, nada, porque me vino, se me pegó. Así que vino enseguida, era con el tinto aéreo, me echó por acá, me dejó todo blanco. Y después apareció con el cepillo, ni una mancha quedó, nada. En algún momento que ella ya estaba más tranquila, fui a verla a ella. Y entonces hablé con ella y le dije, qué rápido que salieron las manchas. Ah, sí, con esto. Pero las manchas de adentro, sabe que solo con la sangre de Cristo. Y bueno, ahí estuve hablándole. Pero lo que iba es, ¿cómo se pega este mundo? ¿No te pasa así? Algunas veces en el trabajo escuchan tanto ciertas palabras y muchas son de tonos despectivos y se nos pega. La última cena, Jesús se sacó la capa, se puso la toalla, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pedro le dijo, momento, a mí no.
no me lavarás los pies jamás. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. ¡Ja! No solo los pies, la cabeza, Señor. Los que están limpios, los que están limpios. Tú estás limpio. Tú estás limpio. Porque un día la sangre de Cristo te limpió. Solo necesitan lavarse los pies. En el camino de la vida se nos pega el polvo de este mundo. Se nos pegan las cosas. Y necesitamos otra vez ir al agua, a la palabra, a los pies del Maestro y decir: Señor, se me pegaron cosas. En el caminar de esta vida se me pegaron cosas. No las quiero, Señor, pero se pegaron. Y yo necesito ser lavado otra vez, ser limpiado otra vez. Amén. A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. ¿Se te pegó algo? ¿Hay polvo que se te pegó de esta vida? A los pies del Maestro. Para ser transformados a su imagen. No solo por nosotros, sino para reflejar a Cristo en este mundo. Amén.